Buenos días, mi nombre es Ludmila Iobaldi, soy estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia de la UTN. Me encuentro en la Comisión 2 y junto con mi compañero de Gastón Reynoso de la Comisión 10 desarrollamos este sistema de gestión de países en Python. El objetivo del programa fue desarrollar la carga, modificación, análisis y filtrado de un dataset demográfico territorial. Para asegurar la persistencia del programa diseñamos una arquitectura de archivos CSV que va a ser la estructura de todo el desarrollo. A continuación pueden visualizar la estructura de nuestro repositorio en GitHub y nuestro archivo inicial con que arranca el programa. El núcleo del sistema es la lectura y la persistencia de datos. Cuando el programa inicia, se activa la función leer CSV, que abre el archivo de texto y transforma cada línea en un diccionario de Python. Elegimos utilizar diccionarios ya que nos permite acceder a los datos mediante palabras claras y sencillas que utilizamos como claves. Bueno, voy a comenzar mostrando un poquito la parte que me tocó hacer a mí, que es la estructura del programa, donde el menú inicial está desarrollado por una función y donde también utilicé un bucle while para la selección de la opción correcta, que se va a repetir constantemente hasta que el usuario ingrese la opción 7, que es salir del programa. Bueno, para comenzar con la primera función, lo que va a realizar es leer el archivo en CSV y retornarlo en una lista de diccionarios. Comencé creando una lista vacía y luego hicimos la validación archivos existentes. A partir de este if, lo que va a hacer es analizar conjuntamente con el sistema operativo si el archivo existe en la carpeta. En el caso de que no exista, frena la función devolviendo una lista vacía para evitar que el programa tire un error crítico. A partir de este if, lo que hacemos es abrirlo en modo lectura. Eso lo que nos va a ayudar es a que el archivo luego se cierre de manera automática liberando memoria. Con esta variable convertimos las líneas del archivo CSV en diccionarios utilizando la primera fila como la llave del mismo y con un for lo recorremos. Acá, como verán, con un int transformé el dato que viene ingresado como un string a un número entero para que luego mi compañero más adelante pueda realizar los cálculos pertinentes. Bueno, acá también dentro de un bloque try lo que hacemos es abrir el archivo en modo escritura. Si el archivo ya existía, lo que hacemos es reemplazarlo completamente con los nuevos datos actualizados. Y con new line lo que hacemos es evitar que se generen renglones vacíos. Acá en campos lo que vamos a hacer es definir la estructura, cómo queremos que aparezca nuestro archivo de salida. Y acá con escritor lo que hacemos es configurar qué campos debe esperar de nuestro diccionario. Acá con la función writeHeader lo primero que hacemos es llamar a la primera línea predefinida en la variable campos, lo escribe de forma automática en el título de nuestro archivo CSV. Y acá lo que hacemos es transformar la lista de diccionarios, los vuelca directamente adentro del archivo todo junto, separándolos con coma. La segunda función que me tocó, que es la de agregar países, comenzamos la función llamada agregar país, solicitándole al usuario a través de la variable nombre que ingrese el nombre de país. En un primer lugar hacemos la validación pertinente de que el nombre del país no quede vacío y recorremos la lista con un for, ¿sí? En búsqueda de que el nombre del país no se encuentre duplicado. Si todo sale bien, solicitamos la cantidad de población y lo validamos que sea un número. Lo mismo va a pasar con superficie y lo mismo va a pasar con continente, ¿sí? Acá podemos visualizar cómo quedó nuestro diccionario, ¿sí? Acá se desarrolla el diccionario que se va a llamar nuevo país con las variables y las claves pertinentes. Con append lo que hacemos es agregar el diccionario a la lista y avisamos al usuario que fue ingresado exitosamente. Para la función modificar país, lo que hacemos fue crear una variable por bandera. Luego recorremos la lista con el ciclo for y si no la encontramos, es decir, si la variable por bandera sigue siendo none, nos va a tirar un error que el país no se encuentra registrado. En el caso de que el país haya sido encontrado, lo que va a mostrar, lo que va a printear por pantalla va a ser la población actual, la superficie y el continente. Una vez que lo mostró, le va a solicitar al usuario la opción de qué dato desea modificar. En el caso de que la opción haya sido 1, se le va a solicitar la cantidad de nueva población, validando que sea un número entero positivo, y de esta forma se va a superponer el dato, ¿sí? Lo mismo con la opción 2, con respecto a los kilómetros, y con la opción 3, con respecto a el nombre del continente. Bueno, ahora vamos a hacer una demostración por consola de estas funciones que desarrollé y la estructura del bucle while. Vamos a empezar equivocándonos de opción para ver el error que nos muestra. Y vemos cómo funciona el bucle while solicitándote de nuevo una opción y mostrándote el menú principal. Ahora vamos a agregar un país y nos va a solicitar los datos del país correspondiente. En la cantidad de población vamos a intentar ingresar un dígito y ahí nos tira el error pertinente. Entonces vamos a ingresar de nuevo en la opción agregar país. Ahora lo vamos a hacer de manera correcta y vemos cómo se agregó exitosamente el nuevo país a la lista, informándote que los cambios fueron guardados con éxito en el archivo CSV. Ahora vamos a modificar país, vamos a modificar también Suiza.
te va a tirar los datos actuales. Entonces te solicita, como habíamos explicado anteriormente, qué datos deseamos modificar. Vamos a modificar la superficie y vamos a poner la nueva superficie. Y ahí vemos cómo fueron guardados nuevamente exitosamente los datos. Ahora vamos a buscar un país, en este caso vamos a poner Brasil, y te va a informar los datos actualizados. Y de esta forma terminaría de desarrollar mi parte. Hola, mi nombre es Gastón y siguiendo con el video explicativo de mi compañera Ludmila, vamos a desarrollar el resto de las funciones. Para empezar, utilizamos una función nativa de Python para normalizar el texto. La primera gran dificultad fue cómo sacar algunos tildes de algunos países para poder filtrarlos. Entonces, investigando, encontramos lo que es el único de data y lo utilizamos para normalizar el texto, que lo que hace es sacarle tilde y también ponerlo en minúsculas. Bueno, las funciones para filtros. Realizamos las funciones para filtrar por continente, pasándole dos parámetros, la lista de los países y el continente que queremos buscar. Creamos una lista inicializada en vacía, en cero, digamos, vacía. Recorremos la lista en un for. En este caso vamos a sería recorrer el CBC. Lo normalizamos y lo comparamos. Si está igual a lo que busca o lo que va a ingresar el usuario, lo agregamos a la lista. Lo mismo con población. En este caso la diferencia es que es un rango, ¿sí? Donde entre un mínimo y un máximo. La diferencia aquí controlamos que no sean valores negativos, ni que el mínimo sea mayor que el máximo. Creamos también una lista vacía, recorremos con un for, y en caso de que esté entre el rango que el usuario ingresará, lo agregamos a la lista de resultados y lo retornamos. En este caso pasaría lo mismo, pero esto es por rango de superficie. Lo único que cambia en este caso es la superficie, y aquí tenemos la cantidad de población, ¿sí? Ambas funciones tienen tres parámetros, que bueno, vendría a ser la lista de países, un mínimo y un máximo, que serían esto lo que va a ingresar el usuario. Pero siguen la misma lógica. Después tenemos la función de buscar país. Y aquí también inicializamos una lista vacía, normalizamos el texto con la función normalizar que presentamos al principio y recorremos la lista. Si algún nombre coincide o parte del nombre coincide, acá si parte del nombre está, lo agregamos y lo retornamos. Lo agregamos a la lista de resultados y lo retornamos para que el usuario lo vea. Después tenemos las funciones de ordenamiento, ¿sí? Tenemos por nombre, por población y por superficie. Ordenar por nombre, pasamos dos parámetros, la lista, y ponemos ascendente que sea como por defecto, que sea verdadero. Lo que hacemos es copiar la lista para no modificar la original, y en una variable guardamos el largo, el largo de la lista. Lo recorremos y con la metodología Boolean Sort comparamos los pares, los elementos pares, y si están en el orden incorrecto se intercambian. Esto lo hacemos para ascendente, y caso contrario, al ser por defecto ascendente, caso contrario va a ser descendente, ¿sí? Se compara a la inversa, digamos. Lo mismo con el ordenamiento por población. En este caso lo que cambia es la clave, que en este caso va a ser población y no el nombre. Y lo mismo por superficie. En las tres utilizamos la metodología Boolean Sort para hacer el intercambio y que se ordene. Decir que esto se realizó en una rama aparte de la principal, que luego se realizó el merge correspondiente para que se unan estas funciones a la principal. Bien, siguiendo con la parte de estadísticas, esto también en una rama aparte en la principal, tenemos la función mayor y menor, que es para ordenar el país por mayor población con menor población. Lo que hacemos primero que nada es validamos que esté la lista, que no esté la lista vacía, y que esté. Y asumimos lo que hacemos es asumir que el primer país, o sea, en la posición 0, va a ser el de mayor. Después, a través de un for, recorremos, y si se encuentra un país mayor al iniciado, va a devolver ese. Se reasigna ese como mayor y lo retornamos. Lo mismo con la función país menor población, a la que le pasamos el parámetro, nada más que la lógica sería inversa. En el for, en caso de que haya un país con menor población, se reasigna a la variable menor y se retorna. Después seguimos con los promedios. Tenemos el promedio de población, lo mismo, validamos que la lista no esté vacía. Y
vamos a sumar la cantidad de población de cada país en una variable suma que la inicializamos en 0. Para sumarlo lo recorremos en un for y luego en la variable promedio hacemos el promedio, que sería la suma de los países, de la población de los países, dividido el largo de la lista, en este caso países, o el diccionario. Lo mismo con el promedio de superficie, la lógica es lo mismo, nada más que en vez de población sería superficie. Lo que hacemos aquí es inicializar un diccionario vacío y recorremos la lista o el CSV. En caso de encontrar una coincidencia con el continente, lo sumamos. Caso contrario, queda como estaba y lo retornamos. Después de hacer el merge al archivo principal, lo que hacemos es importar cada función del archivo filtros-orden y de estadísticas. Importamos las funciones y en el archivo principal lo manejamos para el usuario. Creamos una función auxiliar que lo que hace es mostrarnos la lista de países en forma prolija, y también varía que en caso de que no esté la lista o el CSV, y utilizamos las funciones. Primero para buscar país por nombre, la que le pasamos los datos, el parámetro, en este caso el CSV, lo validamos, que haya países, y le pedimos al usuario que ingrese el nombre del país a buscar. ¿Sí? Le sacamos los espacios y lo guardamos dentro de resultados. Y a resultados le pasamos la función que realizamos en el otro archivo de buscar país. Si no hay resultados, no se encontraron, y caso contrario mostramos el país a través de la función auxiliar. Siguiendo con los filtros, aquí hacemos un mini menú donde le damos las opciones al usuario para que filtre por continente, por rango de población o por rango de superficie, que son las tres funciones desarrolladas. Le decimos que ingrese una opción y con un condicional manejamos cada opción. Si ingresa la opción 1, le retornamos la función filtrar por continente. Si no hay resultado, mostramos un mensaje, y caso contrario, mostramos la lista filtrada. Lo que podemos ir haciendo es mostrando el código. En este caso de buscar país, puede encontrar parcialmente. Por ejemplo, si queremos buscar Argentina, podemos ingresar arg y no va a encontrar la coincidencia. Bien, siguiendo con los filtros, vamos a ir mostrándolos. Que tenemos el mini menú con filtrar por continente, por rango de población, por superficie. Vamos con la opción 1, por ejemplo. Ponemos África y nos filtra por continente. Siguiendo con la opción 2, por rango de población. Acá en el menú hacemos un try except para manejar el error en caso de que no ingrese números válidos o no ingrese números. Por ejemplo, ponemos filtrar por población y ponemos esto. Nos dice que error debe ingresar números válidos. Vamos de vuelta y ponemos población mínima, por ejemplo, 1.000.000, y máxima, por ejemplo, 50 millones. Y acá nos da la cantidad de países que están entre esos rangos en población. Lo mismo con rango de superficie, acá lo manejamos con un try except en caso de que no ingrese números válidos, o ingrese letras o caracteres especiales, y se filtra lo mismo. Tenemos las funciones de ordenar. Ok, las podemos ver. Hacemos un mini menú aquí también. De ordenar por nombre, por población, por superficie. Una vez elegidas estas opciones, hacemos filtrar. Pasamos a indicar al usuario si quiere ordenar ascendente, descendente, también con dos opciones. Le pasamos las funciones. Si opción es 1, ordenar por nombre. Pasamos la función explicada anteriormente, ordenar por población y por superficie. Y por último mostramos los resultados. Por ejemplo, podemos ordenar por nombre, ascendente, y nos da los nombres en ascendente. Podemos ordenar por población, descendente, nos ordena en nombre de mayor a menor. Por último, por superficie, de forma ascendente, y también nos da la superficie. Y por último tenemos las estadísticas, que en este caso el usuario no interactúa, sino que nos muestra las estadísticas. Lo mismo, validamos que haya datos, o que esté el CSV cargado con datos, y pasamos las funciones, y a través de print los mostramos para el usuario, que sería la opción 6 del menú principal, y nos da las estadísticas. País con mayor población, China; país con menor población, Nueva Zelanda; promedio de población, promedio de superficie, y la cantidad de países por continente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.